Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Y seguimos en EBTV hoy 19 de diciembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. En este último segmento decíamos en el segmento anterior que hasta que no se defina todo lo que es la permisería y la legislación laboral, y luego vamos con los argumentos fiscales. Venezuela, el impuesto sobre la renta es infame, el impuesto sucesoral es infame, el impuesto del IVA es infame, pero sobre todo no tanto por la cultura tributaria, sino que no vemos reflejado en la sociedad, en nuestras calles, en nuestros vecindarios, la inversión que tú haces en el Estado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hay que plantear claramente cuáles son los cambios, porque, insisto, si la legislación fiscal, si las condiciones laborales, si las reglas de juego, si el Estado de Derecho no es lo suficientemente atractivo para que los venezolanos querramos invertir, querramos sacar los 3 billetes que quedan debajo del colchón para hacer una inversión en algo, para montar una empresa, si no somos capaces de promover que los venezolanos que están fuera del país quieran invertir en el país, pero legalmente, no a fuerza de amiguitos o de compinches, sino en un Estado de Derecho que todo el mundo quiere invertir. Si no planteamos unas reglas claras en la banca, porque con todas las reglas que hay en la banca venezolana, tú no pudieses actuar, pero resulta que la banca venezolana es el gran santuario de los bandidos. Entonces, bueno, pues si vamos a dejar laxas las reglas para que los bandidos puedan invertir, pues entonces vamos a dejar laxas las reglas para que los ciudadanos decentes puedan invertir, porque si no, los únicos cobres que van a venir a ser invertidos en Venezuela son la plata torcida. Entonces, si verdaderamente queremos en Venezuela haya inversión, hay que cambiar las reglas de juego, y por supuesto eso pasa por reunirse con las autoridades del Tesoro americano, que son los que te dicen hasta dónde puedes jugar y hasta dónde puede ser laxo. Fíjese que en la Argentina de Milei se dice que toda la plata del torrente del dinero formal era algo así como $50.000 millones, pero los argentinos tenían más de $350.000 millones cash en los colchones de su casa. Y para poder conseguir inversión en la Argentina, tuvieron que levantar las reglas y permitir que el dinero en negro pudiese entrar al torrente formal. Entonces salieron unos sapos con cola. Sí, pero mira que los narcos pueden meter plata. Ajá, pero ¿cuánta plata puede ser la plata de los narcos en Argentina? $10.000 millones. Pero si la gente tiene 400 y pico mil de billones de dólares en cash, ¿qué es más importante? ¿Una uñita de ver cómo capturas al narco o permitir que la gente pueda invertir? Ese es el tipo de cosas que son muy importantes de definir a futuro, porque más allá de perseguir al mensajero o de pretender satanizar a todo individuo decente que le ha tocado hacer maromas para salvar su patrimonio, entonces tenemos que redefinir esas reglas de juego. Fíjese que los americanos, calladitos la boca, en lo que va de año, el presidente Trump se ha apelado a más de 449 terroristas enemigos de su nación. Entre esos hay más de 100 bichitos que se han volado con las lanchas esas que cargan pescados cuadrados. Los otros 300 y pico se los han volado en actividades en los Estados Unidos y contra aquellos bichitos en Yemen y en Sudán y
en otras partes del Oriente Medio, en todas partes se los cascan. Y mientras eso, en Venezuela tenemos que redefinir cuáles van a ser las reglas de enganche para que las futuras policías y cuerpos militares entiendan que Venezuela sale del régimen de estos gusanos y entra en una guerra. En una guerra de baja intensidad, o llámela de quinta generación o lo que usted quiera, pero entramos en una guerra. Y esa guerra pasa por redefinir los conceptos de la moralidad, la ética, la estética, la formación y el adiestramiento. Y no como planteaba cierto candidato a ministro de la Defensa en días pasados, de que es que el problema es que el director de la Academia Militar tiene que ser un civil y que el ministro de la Defensa tiene que ser un civil porque va a manejar 16 empresas que están en manos del Ministerio de la Defensa. Creo que el señor se equivocó y no ha entendido que el Ministerio de la Defensa en Venezuela es para hacer la guerra a los enemigos de la República. No es un problema de gerencia de empresas, es el tema de que tiene que responderle a la soberanía de la República a lo largo de todo el territorio venezolano, terrestre, acuífero y aéreo, y para eso se requiere más que un gerente, porque cuando comparas a Robert McNamara, que fue el secretario de Defensa de Kennedy, sería importante recordar la historia de que Robert McNamara, junto al equipo de el general Curtis LeMay, se cargaron más de 600,000 almas en Japón y en Alemania. Es decir, el señor Robert McNamara no vino al Departamento de Defensa porque era el CEO de Ford, era porque ese tipo sabía dar la orden para desvivir gente y sabía dar la orden a la hora de bombardear al que fuera. Y eso hoy, tristemente, en el cuerpo civil venezolano no están formados para eso, y hasta que la República no se reconstruya, por supuesto que yo quiero que el Ministerio de la Defensa sea manejado por civiles, pero civiles que entiendan el concepto de la guerra. Fíjese que acaban apenas de nombrar a un individuo como el subsecretario de Guerra Especial en los Estados Unidos, que es un civil. Sí, es un civil, pero es que ese pájaro viene de ser miembro de los Boinas Verdes. O sea, que ese bicho sí se pasó se despertó con una Diana Carabobo y además comió con escudilla y comió en escuadra, y además de eso se paró a un trote a las 5 de la mañana y le tocó limpiar el fusil hasta que se le salió sangre en los dedos, recoger basura con la mano y aguantar la pela de un sargento o de un brigadier canzón. Esas son las realidades de la futura república y sobre eso seguiremos hablando, pero sobre todo indicar que la señora Machado tiene nuestro apoyo, pero su equipito, ay, hágame el favor. Chao, chao.